par. Yo estaba viendo la función logaritmo y exponencial. Quiero ver alguna otra cosa donde podemos usar la función logaritmo y después ya pasamos. Yo quiero llegar a derivada, que es a donde yo tengo que llegar en realidad. Pero para eso hay que dominar bien las funciones, ¿no? Que se usan en matemática habitualmente. Por eso hicimos todo este repaso. Bien. Habíamos visto el logaritmo como inversa de la función exponencial. Me dijo Andrea Escalante que, bueno, no sé si saben, pero en el cálculo del pH en química, que mide la acidez o la alcalinidad, ¿no? De una sustancia, está involucrado el logaritmo. ¿Vieron la fórmula? No. Bueno, se las dejo. Yo química no domino, la verdad. Me acuerdo lo que me dieron en la secundaria, así que. Pero sé que. No, de pH nada más nos Y a dieron muy veces se poco usa. de pH. ¿Cómo? ¿Quién me habla, Milena? El año pasado nos dieron muy poco de pH. Ah, bueno, vieron que para medirlo meten una cintita con un reactivo. Sí, y depende del Sí, color. eso sí lo vimos. Claro. Bueno, eso como se ve visualmente. Pero creo que tiene que ver con la cantidad de moléculas ácidas o básicas que hay en una solución y que puede variar en una amplia cantidad. Entonces, para que no sea una cantidad tan amplia en la que varía, en vez de calcular la cantidad, se saca el logaritmo de esa cantidad. Entonces queda un rango mucho más acotado. Eso es parecido como vimos el viaje la vez pasada que recorrimos prácticamente todo el universo. No llegamos a ver todo el universo, pero hay otro que yo vi que se llega a ver todo el universo conocido. A ver, son, digamos, modelos hechos con computadora. La sonda más lejana que mandó el hombre, que son las Voyager 1 y 2, recién salieron del sistema solar. O sea que ni siquiera tenemos una foto viendo de afuera de la Vía Láctea. Toda imagen de alguna galaxia que ustedes ven puede ser cualquiera menos la Vía Láctea, porque no tenemos forma de sacar una foto viéndola de afuera, ¿no? Entonces se puede sacar, por ejemplo, la más cercana que se llama Andrómeda, o un montón de galaxias. En el universo hay aproximadamente 2 billones de galaxias. Si se dan cuenta del número que estoy diciendo, ¿no? Un billón es millón de millón. Cada galaxia tiene aproximadamente 100.000 estrellas, así que es un número que dan miedo. En fin. Entonces, si yo quiero mostrar eso y hacer ese viaje que hicimos en unos pocos segundos, no sé si duró 2 minutos, 3, de recorrer una distancia tan grande, la única forma de hacerlo es usando una escala logarítmica, es decir, cuando yo pasaba de una imagen a otra, multiplicaba por 10 o me alejaba 10 veces a lo que me había alejado antes, ¿no? Entonces es como que iba a una distancia que si estaba primero a 1 metro, después me iba a 10 metros, y después no me iba a 20, me iba a 100, y después no me iba a 200, me iba a 1000. Entonces se dan cuenta que esa escala no es lineal, es logarítmica. Y así cada nuevo paso es 10 veces el anterior. Entonces eso va generando, digamos que las distancias se disparen muy velozmente. Y si yo quiero hacer ese gráfico, recorrerlo de nuevo, yo tenía la sensación de que como que iba haciendo un recorrido lineal, pero en realidad es logarítmico. No sé si se entiende la idea. Si yo quiero recorrer el universo, en ese no me va a llevar, no alcanza, bueno, obviamente no alcanza ni siquiera el tiempo que tiene el universo de vida, ni mucho menos. No lo podría hacer. Entonces tengo que usar una escala logarítmica. En otro lugar donde yo puedo ver escala logarítmica es, por ejemplo, en algunos, voy a poner la pantalla ahora. No sé si alguna vez vieron una cosa como esta que voy a mostrar ahora. Pero esto me está mostrando, por ejemplo, esto representa, a ver, el sistema de audición del ser humano, el sonido es un fenómeno ondulatorio. ¿Qué quiere decir ondulatorio? Que las moléculas de aire se mueven de esta forma, ¿no? Y depende de la velocidad o la frecuencia a la que estén vibrando, yo lo percibo a eso, una molécula le va dando a la otra, la de al lado en el aire, y eso se va propagando como una onda, entonces, con esa frecuencia. Hasta que llega a mi oído. Mi oído agarra el tímpano y el aire lo empuja. Y eso del otro lado hay un sistema que lo convierte en señal, en impulso eléctrico y llegan al cerebro. Y yo lo percibo como un sonido. Es una cosa increíble, pero es así. No sé si saben eso, ¿no? Yo no lo sabía.
Bueno, el aire transmite el sonido, es decir, donde no hay aire, no hay sonido, no hay música. En el espacio no hay música, ni sonido. ¿Eh? Porque el espacio es vacío, o Claro, sea, hay un átomo cada 1 metro cúbico, ponele, no sirve. Tengo que tener claro, moléculas una al lado de la otra para que se vayan chocando y así el sonido se va transmitiendo y genera una onda. Como cuando uno tiene una piedra en un estanque, que ven que la perturbación que uno genera en esa superficie que está calma, empieza a mover, esa se moverá al de al lado, se moverá al de al lado, y bueno, toda a la misma velocidad se hacen esos anillos. Eso sí lo vieron porque tienen que haber tirado una piedrita en un estanque alguna vez. sí, No, o cuando cae una gota de lluvia, que lo ven ahí ¡pic! En el charquito. Con algo similar pasa con el sonido, solo que se propaga a una velocidad mucho más grande, que son un poco más de 300 metros por segundo. Es decir, yo hago ahora esto acá, y en un segundo eso se desplazó 300 metros. A medida que se desplaza va perdiendo intensidad. ¿Está bien? De manera que esto no lo va a escuchar nadie, pero sí, por ejemplo, yo veo un trueno, ¿no? Así, que lo escucho ahora y está a 1 kilómetro de distancia, bueno, eso se ocurrió 3 segundos antes, ¿no? Por eso muchas veces uno ve primero el relámpago y al rato viene el sonido. ¿Por qué? Porque la luz se mueve mucho más rápido que el sonido, ¿no? Que también la luz es un fenómeno ondulatorio y vamos a hablar también en un ratito. Entonces se va propagando a una cierta velocidad. Ahora, el oído humano está preparado entre comillas, porque es una cosa evolutiva que quedó así, para escuchar sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Hertz es una unidad que mide cuántas veces algo oscila en un segundo. Si yo tengo un fenómeno que hace así, por ejemplo, un segundo es más o menos esto, ¿no? Si yo tengo un fenómeno de algo que va y viene, que puede ser el péndulo de un reloj, una vez por segundo, eso tiene una frecuencia de 1 Hz, lo tiene que haber escuchado, aunque sea para la frecuencia de la radio, ¿no? 95.5 MHz. ¿Escucharon eso? Bueno, un péndulo que va y viene una vez por segundo tiene una frecuencia de 1 Hz. Y eso, en realidad, existe el aire que está alrededor y podría producir una onda de sonido y escucharla. Pasa que esa frecuencia es muy, muy grave. Cuanto menos frecuencia tenga un fenómeno, yo lo percibo como una nota grave, ¿no? Como si lo tocara un bajo, o vos, Isa, que tocás el piano, que venís para el lado de la izquierda y hace cada vez más grave, más grave, más grave, y se puede hacer tan grave en un momento yo lo dejo de escuchar. Porque sí, mi oído no está preparado para eso. El oído del hombre puede escuchar desde una nota grave que son 20 Hz, es decir, puede escuchar una cuerda de piano que vibra 20 veces por segundo, que es bastante, ¿no? En un segundo va y viene 20 veces. Eso excita el aire de al lado y la caja del piano, todo eso hace mover el aire que yo a la misma frecuencia y llega a mi oído y yo lo escucho. Y hasta 20.000 Hz, es decir, que es el sonido más agudo que yo puedo escuchar. Yo, un ser humano. 20.000 Hz, es decir, algo que vibra 20.000 veces por segundo. ¿Eh? Si vos vas siguiendo las teclas cada vez más agudas del piano, ping, 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 las últimas hasta allá hacen un poco de mal, ¿no? ¿Viste? Las sí, sí, agudas. sí, Sí, y si yo sigo subiendo ahí, puedo escuchar hasta 20.000 Hz. Eso sucede si yo tuviese el oído intacto como cuando nací, que lo tengo impoluto. A medida que uno va envejeciendo, ese rango de frecuencias audibles se va achicando, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasó muchas veces en la escuela que toca el timbre y yo estoy lejos, como una señal débil, lo escuchan, este año nos hubiese pasado. Todos me dicen timbre, 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 y yo no lo escucho. ¿Por qué? Porque yo soy bastante más grande que ustedes y tengo el oído más baqueteado. Y además lo tuve expuesto a música a bastante volumen, ¿viste? Eso hace que también envejezca más rápido. Entonces las notas muy Sí, agudas, yo no las escucho. O si tienen poca intensidad, ¿no? Que vienen con poquito volumen, no. Y entonces los chicos me decían timbre, bueno, yo digo a los chicos de otros años, ¿no? Aparte con la gana de sí, sí, divertirse, sí. ¿no? A veces creía que me estaban macaneando, que todos se querían ir al recreo, bueno. Entonces, pero bueno, por lo menos ahí miraba el reloj y digo, sí, es verdad, tocó el timbre. Ok, bueno. Entonces, para representar cualquier aparato de audio, ¿no? Por ejemplo, que puede ser un instrumento musical o puede ser un parlante o unos monitores de estudio, como yo tengo acá. Yo tengo estos parlantes que tengo acá, ¿lo ven ahí? Esos son monitores de estudio, son parlantes que tienen una gran calidad. Sirve para trabajar con audio, ¿no? Entonces,
todos esos aparatos vienen con una gráfica como esta, entonces donde me muestra cómo el aparato reproduce el sonido a qué volumen según la frecuencia que tenga. Ningún aparato reproduce toda la frecuencia con la misma calidad. Es imposible físicamente realizar eso. Un ideal. Se trata de hacer lo más parejito posible. Por ejemplo, estos son unos monitores de estudio que a las frecuencias muy bajas no las reproduce nada. Después ahí empieza a reproducir bastante bien y acá, por ejemplo, las graves las reproduce un poquito más que esta otra, bueno. Y eso así hasta que llega más o menos a los 20K y ahí baja. Acá llega hasta los 40K, que nadie los va a escuchar, pero bueno, el aparato es capaz de reproducirlo. Entonces fíjense la escala que yo tengo abajo. Yo abajo tengo una escala que pasa. Este es el 20, ¿no? Acá viene el 100. Si ustedes miran con atención, donde yo esperaba que esté el 200, que es acá, o no está el 200, hay otro número. Y acá tengo el 1000. Si yo mido la distancia del 100 al 1000, yo diría, bueno, de acá tendría que estar el 2000. No, está el 10.000. Y acá tendría que estar, si bien 1000, 10.000, 100.000. ¿Ven? Entonces estoy usando una escala logarítmica acá. ¿Por qué se hace así? Porque si yo pusiese una escala lineal, este gráfico llega hasta la casa de mi vecino y sigue. Yo no puedo evaluar ahí el rendimiento de mi aparato. ¿Se entiende? O estaría todo amontonado a la izquierda y después cada vez más distanciado a la derecha. Me quedaría una gráfica muy larga. Entonces es una gráfica logarítmica. ¿Ok? En realidad lo que estoy poniendo acá no es el número que está representado, sino el logaritmo de ese número. ¿Me van entendiendo esto más o menos o no? Sí, sí, sí. Sí. Fíjense que la máquina se va amontonando cada vez más y pasa a 100. Después se 200, 300, pero se van amontonando cada vez más y pasa al 1000. Después al 10.000. Después al 100.000. Sí seguiría. Bueno, acá solamente abarca la parte audible por el ser humano, que es la que le interesa a la gente que vende cosas de audio y al comprador, ¿no? A mí me interesa que lo pueda escuchar yo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, otros animales que han evolucionado en condiciones distintas y para poder sobrevivir les interesaba más escuchar ciertas cosas que otras, tienen el rango ese corrido. Por ejemplo, los perros. Ustedes saben que hay un silbido para perros, nosotros no lo escuchamos. ¿Eh? ¿Lo saben a eso? ¿O soy la primera persona que se los comenta? No, sí, sí sabía. No, el Sí, tipo sí, que sí. lo tiene, lo toca, los adiestradores de perros y eso, uno no escucha nada, pero los perros sí. Porque escuchan, tienen el rango corrido para los agudos. Escuchan más agudos que nosotros y menos graves. ¿Por qué? Bueno, puede ser una cuestión de azarosa o puede ser un beneficio evolutivo. No lo sé. ¿Eh? Los elefantes, por ejemplo, escuchan sonidos muy graves, más graves que lo que puede escuchar el hombre. Si buscan en YouTube hay experimentos hechos con eso. Por ejemplo, de un flaco que fue en una reserva de elefantes en África, con un parlante que tiraba ondas graves inaudibles para nosotros, y lo reproducía y todos los elefantes se daban vuelta y lo miraban. ¿No? Sí. ¿Por qué? Bueno, aparentemente el canto del elefante tira sonidos, los sonidos más graves son los que más viajan en la atmósfera. Si ustedes van llegando a un lugar donde hay una fiesta en la casa de un amigo, están poniendo música, gente bailando, yo voy llegando, lo primero que voy escuchando a lo lejos, ¿qué es? Es la música. Escucho el sonido del bajo, el sonido del bombo, pum, 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 o no. No Sí. escucho el canto. Ponele, están poniendo un tema de Luis Miguel, que está pegando un grito, ¿no? Y eso, Sí. yo no lo escucho primero. Lo primero que escucho son el bombo, el bajo, lo que te hace bailar, ¿no? Que Claro. tira al pecho. Eso es lo que más Alta fiesta se mandó, profe. puede viajar y menos se atenúa cuando viaja en la atmósfera. Por eso los elefantes, para comunicarse, usaban frecuencias graves, entonces se podían comunicar estando a kilómetros de distancia. Y usaban las frecuencias graves. Pero ¿cómo sabían los elefantes que tenían que usar las frecuencias graves? Y en algún momento habrá habido los antecesores del elefante, tiraban en cualquier frecuencia, pero terminaron sobreviviendo los que tenían la mayor eficacia con eso. Por ejemplo, si tenían que avisar que viene un tigre diente de sable, ¿no? Entonces uno avisa en una frecuencia, otro en otra, se fueron salvando paulatinamente los que hicieron ese método más eficiente y los otros, entonces fue selección natural, ¿ok? Bueno, eso quiere decir que no todos los animales en la naturaleza tienen la misma capacidad para escuchar,
y ese espectro puede estar corrido. Si usted tiene bien acá el Wikipedia, y ahora lo voy a tratar de hacer estando a través del Zoom, yo busqué recién, a ver, no sé si lo cerré sin querer, Wikipedia, acá está. Puse espectro audible. ¿Ven acá? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere el espectro audible? Es el rango de frecuencia en la que puede escuchar el ser humano. Acá tiene unos samples de video, samples ejemplos, ¿no? Donde hay un programita que hace un barrido desde los 20 Hz hasta los 20.000. Yo les voy a poner el link, porque no sé por acá si se va a escuchar, aunque si no se va a escuchar un sorongo. Se lo voy a poner ahora en el WhatsApp, y cada uno lo puede buscar si hace un pinche. A ver, vamos a hacer el experimento, a ver qué pasa. Escuchen acá. ¿Escucharon algo? Sí. Sí, sí, se escuchó. Sí, sí, se escuchaba. Isa, vos se te desactivó el micrófono porque pusiste los auriculares. Bueno, pero si van ahí, esto es un barrido de que va desde los 20 Hz hasta los 20.000. Yo voy a levantar el dedo cuando yo escucho, yo aprieto ahora. Bueno, ahí escuché. Ahí ya no escucho más. Menos que vos escucho yo, A lo profe. mejor ustedes pueden seguir No, escuchando. También, Ustedes tampoco profe. van a escuchar. Escuchamos menos. Entonces, lo que les propongo después para jugar es que se metan ahí en el link que yo les tiré y después traten de escuchar a ver cómo tienen el oído. Aparte, cuando uno hace una audiometría, le hacen hacer eso. Y bueno, después está dividida la región en 3 pedazos para hacerlo más cuidadoso, que va desde la grave, la de los medios y la de los agudos. Ahí pueden evaluar si tienen el oído en buen estado o no. Ese es el año pasado, por ejemplo, detectamos una chica que escuchaba, se le cortaba más o menos como a mí, pero yo tengo 50 pirulos y ella tenía 17. Entonces, tuvo que ir a hacerse una audiometría porque algo estaba pasando. ¿Ok? Bueno, pruébenlo. Yo lamento que lo hagamos acá a la distancia, no se puede. Después les mando el link también de nuevo, si no. También se podría hacer algún programita en el Scratch. Ojo, por aquí, bueno, No, please. Bueno, y porque tiene para reproducir en distintas frecuencias, si no me equivoco. Otra cosa que se muestra con escala logarítmica es el espectro visible. El espectro visible no, el espectro de ondas electromagnéticas. La luz que nosotros vemos con nuestros ojos es radiación electromagnética, es al cual nuestros ojos son sensibles. ¿Qué quiere decir una onda electromagnética? Es campo eléctrico y magnético que se va desplazando. En general es producido, bueno, por un montón de cosas, ¿no? Que se produce, pero eso es en el fondo la luz. Una onda electromagnética es una alteración del campo eléctrico o magnético que hay en cada lugar del espacio. Cuando eso está quieto, está todo bien. Cuando es excitado por algo, eso empieza a variar y nosotros, según la frecuencia, lo podemos percibir como luz. Y si es en otro rango de frecuencia que no es al cual el ojo humano no es sensible, directamente no lo vemos. Pero nosotros convivimos con muchos tipos de ondas electromagnéticas. Fíjense, acá está el espectro electromagnético que se llama, muy importante, que también se mide en Hertz, obviamente la vibración, acá va desde 1 Hertz hasta 10 a la, no sé qué número hay ahí, 22 Hertz, o sea, un 1 seguido de 22 ceros. Eso es recontra ultra alta frecuencia. El campo electromagnético, las ondas electromagnéticas, se me traba la lengua, las ondas electromagnéticas se mueven en lo que se llama campo electromagnético, que inunda todo el espacio y no necesita un medio material para trasladarse. No le hace falta. Por eso la luz que viene del Sol atraviesa todo el espacio y nos llega a nosotros. A diferencia del sonido, ¿no? El sonido en el espacio vacío no se puede transmitir. Las ondas electromagnéticas, como la luz, sí se pueden transmitir. Y fíjense que el espectro visible del ojo humano está acá, en este cachito que yo veo en este lugar. Está en una frecuencia entre 10 a la
15 Hz y 10 a la 16 Hz. Son frecuencias altas. Un 1 seguido de 15 es 0, hasta un 1 seguido de 16, no llega ahí. Solo ese cachito es el que excita al ojo humano y nosotros lo podemos ver como luz visible. Lo que tiene menos frecuencia de todo es la luz roja, y lo que tiene más frecuencia de todo es la luz violeta. Por encima de la luz violeta viene el ultravioleta, ustedes saben que es peligroso para la salud, los rayos UV, y por izquierda del rojo viene el infrarrojo. ¿Oyeron hablar de esto alguna vez o no? No. De los rayos Sí, UV, Isabel, no te puedo escuchar, ultravioletas, Sí, los sí, rayos Tiene el UV y eso sí. pero yo lo escucho a Isa, el profe. auricular te desactiva el micrófono. No, pero se la Bueno, escucha la entonces Isa. fíjense, por ejemplo, la señal de Wi-Fi que viene ahora de mi modem se está comunicando con mi computadora, por ejemplo, A a mí me través del escucha. Wi-Fi. ¿Y Wi-Fi No. qué es? No nos Son ondas escuchamos electromagnéticas que van del modem a mi ¿Ustedes computadora y también mi tienen auricular computadora acá. puesto? Isabel no te escucha nada. Sí. Bueno, intentaron ahí, Con deben razón estar yo peleando se por el hablo y WhatsApp, nunca no me importa. contesta. Vamos a seguir. No nos escucha, ¿Se escucha o no se profe. escucha lo que digo? Profe. Profe. No, yo no le miento, estoy hablando todo este tiempo. ¿No se escuchaba nada? Sí, vos no nos escuchás. Ah, sí, pero no sé, porque ahora sí lo escucho un poquito. ¿Me escuchás ahora, profe? Sí, a duras penas, no sé por qué tú escuchas tan poquito. A ver. Ah, ya sé por qué debe ser. Pero antes sí se escuchaba, profe. Vos no nos escuchabas a nosotros. Bueno, para que voy a corregir acá. Puede ser. ¿Cómo me algo de acá? Isa se sacó los auriculares y todo. Sí, era yo. Sí, acá tengo desconfigurado esto, luego tenemos configurado. Vamos a ver el micrófono acá. A ver, hábleme un cachito, a ver. Ahí está. Hola. Ah. Bueno, vuelvo a la imagen. Este famoso espectro electromagnético, esto es muy importante, es algo que tienen que saber para la cultura general, lo que van a seguir cosas relacionadas con ciencia, inclusive si van a trabajar con, vos por ejemplo, Milena, que te vas a hacer, vas a tener que hacer sesiones de infrarrojo u onda corta, no sé qué es eso que te hacen que te ponen los músculos para curarte. Sí, que te Muy, pasan muy electricidad. bueno. Esos son aparatos que emiten onda electromagnética en una frecuencia al cual el ojo no es sensible. Yo no la puedo ver. Por ejemplo, las ondas de radio de TV, yo no las puedo ver. Sin embargo, andan viajando todo el tiempo. La onda, los celulares se comunican con la antena y con la central de telefonía a través de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Es decir, la luz es un caso particular de onda electromagnética. Es solamente la que está en este cachito solamente. Entonces fíjense que la escala que está mostrando acá es logarítmica. Va desde un 1 hasta un 1 seguido de 22 ceros. Si yo hago una escala lineal, eso me quedaría, no sé, en los confines del universo. Una distancia tremendamente grande. Entonces por eso se usa la escala logarítmica. Y yo tengo las ondas de radio, por ejemplo, están por acá. Acá tienen VHF, UHF, bueno, son unas cosas antiguas que ya... El Wi-Fi, este dibujo es medio viejo, no sé si está por ahí. Acá está el Wi-Fi, miren qué frecuencia está. En esta que dice microondas. Onda cerebral, bueno, hay algunas cosas que, qué sé yo, algunas son en broma. Por ejemplo, esta es la soga de saltar, creo que es. Si bien no es una onda electromagnética, una soga de saltar anda a una frecuencia muy baja, está ubicado por acá, por eso no me entiendo por acá. La ola del estadio de fútbol tiene una frecuencia recontra baja, no es una onda electromagnética, pero anda en esta frecuencia. Después tienen, a ver, los rayos X. Todo aquel que se saca una radiografía tiene que saber qué son los rayos X. Son ondas electromagnéticas que atraviesan el cuerpo y por alguna razón los huesos las interfieren. Entonces por eso sale en la imagen, ¿no? Y son nocivas para la salud, por eso no pueden andar sacándose radiografía todo el tiempo.
Porque ¿qué pasa? Sí, sí. Generalmente estas frecuencias altas empiezan a interactuar con las moléculas que forman las células. Las moléculas de ADN y ese tipo de cosas pueden provocar rupturas. Entonces tenemos un problema ahí, y eso puede traer cáncer. Entonces por eso no me puedo exponer todo el tiempo a ondas de alta frecuencia. Las ondas UV Claro. son proclives a traer cáncer de piel, porque inciden los rayos UV sobre la piel y empiezan a degradar las moléculas de ADN. Por eso hay que Profe, tener eso no te cuidado y hay dicen que tomar... cuando, Se por irradia, sí. ejemplo, cuando te sentás a tomar sol, depende la hora y todo eso. Claro. Por eso no, cuando yo me pongo a tomar sol, por ejemplo, a la 1 de la tarde, a la 1, cuando el sol está más rabioso, ¿por qué a la 1? Porque en realidad a la 1 son las 12. Nosotros estamos Claro. corrido 1 hora, no sé si sabían. Una vez se cambió por esas decisiones para tener más luz durante el día, qué sé yo, entonces en vez de que el sol se ponga a las 6, que se ponga a las 7. Y una vez no se volvió más para atrás, pero lo que nosotros consideramos la 1 son las 12 del mediodía, cuando tenemos el sol con los rayos más perpendiculares posibles. Y ahí cuando el sol pica más, y cuando estamos más expuestos a la radiación UV, entonces hay que tener cuidado ahí. Por eso todos estos rayos de frecuencia alta son nocivos. Acá tienen los rayos cósmicos que yo les hablaba la vez pasada, que son los que están bombardeando todo el tiempo a la Tierra. Esos rayos cósmicos tienen una frecuencia muy alta, y por eso los astronautas, por ejemplo, que están en la Estación Espacial Internacional, no pueden estar durante mucho tiempo, porque les puede traer problemas de salud. Y es uno de los problemas que cuando se quiera ir a Marte, el viaje a Marte va a durar meses, es probable que se haga dentro de poco, ustedes lo van a ver seguro. Y uno de los problemas que tiene eso es que los astronautas quedan expuestos durante mucho tiempo a los rayos cósmicos. Entonces se están probando métodos de poner barreras materiales, ¿no? Muy densos que lo frenan a esa radiación. Como el radiólogo se pone Claro, atrás de para la que no barrera de plomo. vaya directo a la persona. Exacto, claro, sí. Por eso el radiólogo cuando saca la radiografía te deja vos ahí, se va atrás de una barrera de plomo, Un cuartito, ¿no? sí. Y tiene un delantal de plomo también. ¿Y por qué vos sí? Bueno, porque vos te sacás uno cada tanto, pero el radiólogo labura todos los días y no puede estar todo el tiempo expuesto a eso, porque le hace mal. Bueno, entonces, esos son los famosos, este es el famoso espectro electromagnético. Nosotros vemos ahí, porque, bueno, una cuestión evolutiva también, ¿no? El ojo quedó sensible a ese rango de frecuencia. Yo creo que una de las razones es porque en esa frecuencia, por ejemplo, las ondas de luz se mueven a través del agua y el agua no las frena. Nosotros vemos el agua como transparente, pero el agua es transparente en esa frecuencia. En otras no lo es, interfiere. Pero como nosotros tuvimos un origen de la vida en el agua, esto es una teoría que yo nunca la comprobé porque no le pregunté a alguien que se dedique. Convenía tener ojos sensibles a una frecuencia donde el agua no sea un impedimento. ¿Ok? Algo es transparente en cierta frecuencia, pero puede que en otra no. ¿Ok? Bueno, hay animales también que tienen visibilidad en otros rangos de frecuencia. Por ejemplo, los mosquitos lo tienen corrido para el lado de las ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas generalmente son emitidas por cosas que están calientes. Entonces por eso el mosquito te detecta cuando vos apagás la luz. Al mosquito no le importa que vos apagues la luz, te va a averiguar. Porque detecta el calor del cuerpo. El calor del cuerpo está irradiando ondas infrarrojas todo el tiempo. El mosquito lo ve y va ahí y pica. Bueno, evolutivamente le convino eso. Entonces quedó así. Los perros ven en otras frecuencias, hay algunos colores que no los ven. Si ustedes ven en Los Simpsons, bueno, Los Simpsons ya no sé si ustedes lo ven, pero cuando ponía como si estuviese viendo el perro de Homero, el ayudante de Santa que se llama, ve los colores distorsionados, no lo ve igual. Un detalle, ¿no? Del dibujito animado que tuvieron en cuenta. Las abejas y algunos otros insectos que van a buscar el polen de las plantas, ven en una frecuencia que creo que es el ultravioleta, donde el polen ahí se ve claramente. Nosotros no lo vemos tan claramente, ¿no? Y muchas veces para descubrir cosas falsificadas se ven con luz ultravioleta, ¿no? Los billetes.
sin ir más lejos. ¿Nunca vieron que Sí. se pone? Entonces eso, Sí, sí. irradia Sí, luz sí. ultravioleta y lo que devuelve después es corrido al espectro visible del hombre para que nosotros lo podamos ver. Y así identificar. Obras de arte también se pueden ver donde el artista corrigió o vino uno y borró, que por ahí con la luz visible no se nota, pero con otro tipo de luz sí se ve claramente. Se usa mucho eso para detectar. También en los crímenes y demás que detectan con luz para detectar Sí. sangre, ¿no? Bien, Sí, sí. bueno, por demás interesante el tema. Entonces, yo lo que le quería mostrar, que acá esto me lo está mostrando con una escala logarítmica. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, eso que quería decir sobre el logaritmo, tiene muchas aplicaciones, nosotros tenemos que hacer como un curso de logaritmo. Después tiene algunas propiedades matemáticas que seguramente ya la vieron con Julieta y yo por ahí la voy a pasar por alto. Y lo que me interesaba ahora... No, pero el logaritmo nunca lo Ah, ¿nunca vimos. lo vieron? Bueno, No, nunca lo habíamos visto. lo vamos a pasar por... No me quiero detener en esto, que es importante, pero bueno, a vos Isa te lo van a dar, te van a quemar la cabeza con matemática y lo vas a ver. Sí. Pero yo quería llegar al tema de derivación. Antes de encarar eso, quiero que hablemos un poquito más sobre las funciones inversas. ¿Vieron que yo le dije que el logaritmo es la inversa de la exponencial? Y sus gráficas tienen una cierta particularidad de simetría. ¿Se acuerdan de eso? Esto se va a cortar en algún momento, pero seguimos un ratito más. Bueno, ahora quiero hablar sobre la inversa de algunas otras funciones que vimos antes. Por ejemplo, muy importante las funciones trigonométricas. Seno y coseno. Y debería dar tangente, pero la vi muy para arriba. Voy a hablar un poquito de eso, ¿ok? Bueno, Bueno, ¿ahora me están viendo a mí o están viendo todavía la pantalla que compartí? no, vos. Bueno, entonces ahora me voy a ir al GeoGebra. Si no se tilda antes esto. ¿A dónde lo tengo, GeoGebra? GeoGebra. Ahí está. Le voy a hacer graficar la función seno. Para empezar. Volvió. Ahí está. ¿Cómo sé que es la función seno de las dos trigonométricas? Porque pasa por el 0, 0. Es una forma rápida de reconocerla. Y el coseno pasa por el 0, 1. Eso yo me puedo acordar recordando la circunferencia trigonométrica. El seno de 0 vale 0 y el de coseno ya de movida empieza valiendo 1. Bueno, estas funciones, si ustedes las miran con cariño, van a ver que, por ejemplo, este punto que yo tengo acá, el 0,5, ponele, es imagen de un montón de valores del dominio. Por ejemplo, es imagen de este, también es imagen de este, también es imagen de este, también es imagen de este. Es decir, todos esos valores, yo les calculo el seno, me dan todos 0,5. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Y el resto? ¿Brisa? ¿Me entendés Sí, lo que sí. quiero decir? Esta es una Sí, función que profe, si se yo lo entiende. veo como, claro, como relación con dos diagramas de Venn, yo veo que este valor va a parar al 0,5, ponele. Pero no es el único. Hay otros que también van a parar al 0,5. Hay un montón, y en realidad hay infinitos. Quiere decir que esta función, si yo quiero calcular la función inversa, es decir, que me lleva de este conjunto hacia el otro, en realidad así yo no la puedo definir porque yo no sé qué camino agarrar y a cuál de todos volver. Yo vengo de acá para allá, voy a un valor, pero si quiero venir de vuelta, ¿cómo hago? Porque ese valor es imagen de un montón. Entonces se funciona, así como está, no tiene inversa. Yo lo puedo ver fácilmente en este caso, por ejemplo, si yo saco el seno de 30 grados, daba 0,5, no sé si se acuerdan, pero no es el único ángulo que tiene seno 0,5. El que tiene 150 grados también tiene el mismo seno. Ah, claro, ¿Se claro. ve? Bien, voy a conectar el iPad entonces, así hago algún dibujito y se entiende. Ahí voy, lo voy a cortar ahora, voy a buscar el cable y vengo, ¿ok? Dale.
Ahí pongo el coso en... Dale. Voy-